2 Esas tierras, esas aguas. Donde se narra cómo fue que un domingo Andrés Manuel llegó a un restaurante de la colonia obrera a comer con su familia, después de evocar el pleito que separaba a los dos únicos médicos del pueblo donde nació y cómo fue su infancia a la orilla de un río majestuoso. No salíamos del agua, éramos como cuervos. AMLO, citado fuera de contexto, en 0.56%, un documental de Lorenzo Agerman. Ahora es un domingo de noviembre de 2011. Entre las 2 y las 3 de la tarde, grabamos la primera hora de la entrevista. Cuando toco la puerta de su departamento, sé que traigo una hora de retraso. Cuando me abre, adivino que mi tardanza no le molestó. Que razonablemente la aprovechó para echar una siestecita. Como regresó de Tabasco a las 11 de la mañana, y llegó a su casa a las 12, esa pestaña le cayó de perlas, pues todos los días se levanta a las 5, incluidos los domingos. Pasa, y lo sigo hasta la repisa donde se encuentra la cafetera. La enciende, comprueba que hay agua en el depósito, saca de por ahí una bolsa de café, obviamente chiapaneco, y vierte el polvo en un recipiente. El aroma se difunde por la sala en cuanto brota el vapor. Ya estamos en su estudio. A sus espaldas, encima del estante de libros, hay un grabado del águila juarista, cuadros, cosas que la gente le ha regalado en las giras. Pese a que no le gusta que le regalen nada. José María Pérez Gay me contó que una vez, al pasar por Huichapan, un pueblo del estado de Hidalgo, una señora se le acercó para entregarle una caja. No. No me den regalos, ya se los he dicho. No es un regalo, licenciado. Ah, no. ¿Y qué es? Son las cenizas de mi esposo. Es que estaba muy enfermo y lo estuvo esperando, no se quería morir sin despedirse de usted, pero, pues se murió antier, licenciado, aquí traigo sus cenizas. Yo creo que se pondría contento si supiera que usted las cargó. A su izquierda, hay una impresora con la bandeja repleta de hojas recicladas. Desde ese escritorio ha dictado, corregido, revisado, sus libros más exitosos, La mafia nos robó la presidencia y la mafia que se adueñó del país, y 2012. Empezamos por el decreto contra Televisa. Mira, me dice, este libro lo vas a estructurar como lo creas más conveniente. Pero te voy a confesar algo, cuando me dijiste que pensabas escribir una semblanza de mí, ¿sabes qué? Me salvaste. Yo. Porque yo me comprometí con la editorial a entregarles un libro autobiográfico en diciembre y ya no me dio tiempo. Y ya no puedo darme el lujo de encerrarme a escribir. Por eso te voy a contar lo que hubiera querido poner en ese libro, y vas a ver, hay cosas que nunca he hecho públicas. Perfecto. ¿Por dónde empezamos? Pues como te voy a contar mi vida, vamos a empezar por el principio. Prendo la grabadora. Andrés Manuel se acomoda en el sillón, mira hacia el techo, expulsa el humo que acaba de aspirar, se acuerda, arranca hablando despacio, como para darme tiempo a anotar sus palabras, pues desconfiado de la grabadora igual voy a escribir todo lo que me diga. Durante una hora, recrea verbalmente un territorio mágico, un escenario, un clima, una temperatura, una vegetación, una turbulencia de los elementos naturales, un festín del lenguaje en que se trenzan palabras como tenguayaca, pochitoque, pijiji, curuco, manatí, chombo y tantas más, que parecen extensiones de una novela de Alejo Carpentier, de Jorge Amado, de José María Arguedas, de Miguel Ángel Asturias, de Salarrué, de Augusto Roa Bastos o del propio García Márquez, incluso. Ya son las 3. Vámonos. Tu hijo y tu mujer se están muriendo de hambre. Es Beatriz, que ha entrado en el estudio con la energía de un remolino. Nos vamos en 15 minutos, la contiene Andrés Manuel. Danos 15 minutos, ya vamos a terminar. Vienes a comer con nosotros, ¿verdad? Me pregunta Beatriz. Y cuando le digo que ese era el plan original, sonríe. Qué bueno, porque te tengo unas frases de Quevedo interesantísimas. Es una mujer apasionada de la literatura. En la Feria del Libro de Minería, febrero de 2011, presentó su primera novela, Larga vida al sol. Su tesis de maestría en la Universidad Iberoamericana se titula El arte de la memoria en la historia verdadera de la conquista de la Nueva España.
Mientras el automóvil se desplaza por Avenida Universidad, vamos a un restaurante de la Avenida Cuauhtémoc, pasa las páginas de un abultado volumen de ensayos, si no mal recuerdo escrito por un polaco, acerca de la obra de Quevedo. En el asiento delantero, junto al chofer, Andrés Manuel lleva en las piernas al jueche, palabra que en tabasco significa armadillo, según me acabo de enterar, y le va enseñando los sonidos de los distintos instrumentos musicales. Y la trompeta hace ratatatán tatán. Y el trombón hace rototototón totón. Y el niño se retuerce de risa, mientras yo, dado que la vida y la obra de don Francisco de Quevedo hacía rato que no subían a la superficie de mi memoria, intento desviar la conversación, huir, más bien, de un territorio en donde no atino sino a decir lugares comunes, hacia un relato corto de Salinger, llamado Levantad, carpinteros, la viga maestra, que nos conduce por extrañas veredas de la conversación hacia los hermanos Karamazov y luego hacia la novela que Katsi escribió sobre los últimos días de Dostoyevsky en San Petersburgo. En la puerta del restaurante, lleno a reventar, los domingos hay bufete de mariscos a precios muy accesibles, está el dueño, esperando a la familia López Gutiérrez, compuesta por la escritora Beatriz Gutiérrez Mueller, su esposo y ese niño de 4 años y medio que ya se aprendió el himno nacional, porque lo ha cantado quién sabe cuántas veces en los mítines de su padre. Puesto que el jueche nació en abril de 2007, probablemente fue concebido en julio de 2006, durante las primeras semanas de la resistencia civil contra el fraude, antes del plantón en el Zócalo. Yo empecé a tratar a Beatriz después, durante los mítines dominicales de aquellas semanas inolvidables. Llegaba a la oficina de Rosa Isela Rodríguez, en el antiguo palacio del ayuntamiento, acompañada de su hermana, de José María Pérez Gay y de Lilia Rasbach. Pero volvamos a ese domingo de noviembre de 2011. El dueño del restaurante nos ha instalado en una mesa, detrás de un muro divisorio. Una señora, muy obsequiosa, acaba de regalarle al jueche un tractocamión que se maneja a control remoto. Y ya vienen en camino unos ostiones de placer, por cortesía de la casa. Andrés Manuel no tiene más remedio que practicar la gimnasia inevitable de la cortesía, pero no le cuesta ningún trabajo, le encanta. Se sienta y se levanta, se sienta y se levanta, una y otra vez, para saludar de mano a los hombres, de beso a las mujeres, y retratarse abrazando a unos y a otras. En cuestión de minutos se ha formado una cola de personas entusiastas, que desean tomarse una foto junto a él con los teléfonos celulares. Y cuando se lo pide una pareja, posa primero con ella, luego con él, y luego con los dos, aprovechando que alguien más se acomide a retratarlos flanqueándolo. Hasta que el dueño pone un hasta aquí. Pero después de comer, un hombre de nuestra edad le explica que su padre, de 90 años, quisiera saludarlo pero ya no puede caminar. No nos haría el honor de venir un momentito a nuestra mesa. Andrés Manuel se levanta una vez más y se va, caminando detrás del buen hijo. Lo que más le gusta es pasar los domingos en la casa, me cuenta Beatriz, porque toda la semana vive así como ahorita. En cambio yo, me paso toda la semana en la casa y los domingos necesito salir. No debe ser nada fácil estar casada con el peje. Ninguna relación de pareja es fácil. Sí, pero cuando te casas con alguien, también te casas con sus problemas. ¿Y tú qué? No tienes pareja. Soy el soltero menos codiciado del año. Cuando nos dirigimos hacia la salida, muchos saludos, muchos retratos y no pocos autógrafos después, vamos en fila india, Andrés Manuel adelante, con el jueche en los brazos, luego Beatriz, luego yo, luego el dueño, desde todas las mesas la gente aplaude. Échele ganas, mi peje. Duro, señor presidente. Ahora sí es la buena, Andrés. Veo lágrimas atrapadas entre las pestañas de una mujer, que aprieta los dientes al batir las palmas de sus gordas manos. Por la noche, en mi casa, conecto la grabadora y me siento a escuchar. Ja, perfecto. ¿Por dónde empezamos? AMLO, pues como te voy a contar mi vida, vamos a empezar por el principio. Ja, ya está grabando. Silencio. Ruido de crujido de sillón. AMLO, en lo íntimo, personal, soy originario de Tepetitán, Macuspana, aunque realmente nací en Macuspana, porque mis padres vivían en Tepetitán,
pero mi madre se alivió en Macuspana, en la clínica que había en aquel entonces, en la clínica del doctor Pinzón. Ja, José Pinzón. AMLO, creo que sí. En Macuspana solo había 2 médicos en 1953, el doctor José Pinzón y el doctor Luis Falcón. Como yo era el primero de los hijos, creo que se dificultó el parto o se precipitaron mis padres, o por alguna razón reunieron a los 2 doctores, que no se llevaban, para que mi madre diera a luz el 13 de noviembre de 1953. Ja, estaban peleados los 2 doctores. AMLO, sí, no se llevaban. Ya para entonces, como te digo, vivían mis padres en Tepetitán porque mi abuelo materno era comerciante. Mi madre, de soltera, se había dedicado también al comercio y era la que atendía la tienda. Mi abuelo fue migrante español, llegó a Frontera, Tabasco, en 1913. Era de origen cantábrico, nació en un pueblo que se llama Ampuero, en aquel tiempo provincia de Santander, ahora es de la región cantábrica, limítrofe con el País Vasco. Ja, y con el sur de Francia. AMLO, mi abuelo se dedicaba al comercio, mi madre, como te decía, se hacía cargo de la tienda. Mi padre llegó a Tepetitán, era trabajador petrolero, de las brigadas exploratorias, les llamaban allá perros de agua porque tenían que meterse al pantano para abrir las brechas y poner las dynamites, que era la forma como antes se exploraba el petróleo. Los perros de agua eran, por cierto, unas nutrias que había en Tabasco. Ja, ponían la carga en el pantano. AMLO, sí, pero tenían que abrir las brechas, entonces tenían que meterse. Y entonces llegó una brigada de esas a Tepetitán, como en 1951, y ahí mi padre conoció a mi madre. Él era originario de Nopaltepec, municipio de Cosamaloapan, de la cuenca del Papaloapan, porque mi abuelo paterno era campesino, fue campesino jornalero y luego ejidatario. Mi abuelo paterno nació en un pueblo a la orilla del Papaloapan que se llama Tlacojalpan. Ja, Tlacotalpan. AMLO, Tlacojalpan. Mi abuela paterna era veracruzana, tenía sangre africana. O sea, fíjate nada más, mi abuelo materno era español de Cantabria, mi abuela materna también era hija de españoles, de Asturias. Mi abuelo paterno, Lencho, Lorenzo López, era campesino, indígena, te decía, fue jornalero y luego ejidatario. Murió trabajando la tierra, está enterrado en un ejido de Campeche. Era mi abuelo paterno y se casó con Beatriz Ramón, que, te decía, era jarocha de la misma cuenca del Papaloapan, y como ella tenía sangre africana, resulta que yo soy una mezcla de todas las razas. Ja, tu abuelo paterno se llamaba Lorenzo López y se casó con Beatriz Ramón. AMLO, sí, y mis abuelos maternos se llamaban José Obrador Revueltas, y Úrsula González, mi abuela materna. La grabadora reproduce el ruido de mi pluma dibujando un árbol genealógico. AMLO, entonces, te decía, mis padres se conocen en Tepetitán en el 51 y se casan en el 52. Mi padre deja el trabajo de Pemex y por la influencia de mi madre se dedica también al comercio, pone también una tienda en Tepetitán. Éramos, 7 hermanos, murió uno. Los 3 mayores nacimos en Macuspana. Yo soy el mayor, mi hermano José Ramón, el que falleció, el segundo, José Ramiro, el tercero, Pedro Arturo y Pío Lorenzo ya nacieron en Tepetitán, pero con parteras. Nos llevamos un año los 5 primeros hermanos, y los 2 últimos son gemelos. De Pío Lorenzo a Candelaria Beatriz y Martín Jesús pasaron como 5 años y mi madre los tuvo en Villahermosa. Ja, ya vivían en Villahermosa en esa época. AMLO, no. Lo que pasa es que mi madre se fue a atender a Villahermosa porque iba a tener gemelos por cesárea. Mi madre había echado al mundo puros hombres, y Candelaria, mi hermanita, vino acompañada de un hombre, su gemelo Martín Jesús. Andrés Manuel se reacomoda en el sillón. Se vuelve a echar hacia atrás, mirando al techo, rebobinando recuerdos. AMLO, mis padres se dedicaban al comercio. Estaban la tienda de mi abuelo y la tienda de mis padres y otras tiendas en Tepetitán, que era un pueblo, en aquel entonces, muy importante. Todavía no había carreteras, toda la comunicación era por ríos. Los grandes ríos de Tabasco eran los caminos.
Cuando Graham Greene habla de los caminos sin ley se está refiriendo a los ríos, me imagino, porque él va a Tabasco a finales de los años 30, y escribe 2 libros, El poder y la gloria y Caminos sin ley, pero siempre se mueve en embarcaciones y a caballo. Ah, y parece que también en avionetas, porque ya en ese entonces había avionetas para viajar a algunos lugares de Tabasco, pero lo más común eran las embarcaciones pequeñas. Graham Greene era también espía inglés. Me imagino que llega a Tabasco en 1938 por el asunto de la expropiación petrolera. AMLO, pero vino a escribir sobre la persecución religiosa de la época de Garrido Canaval. Y de paso a espiar lo del petróleo. Perdón, te interrumpí. AMLO, Tepetitán está a la orilla de un río que se llama precisamente el río Tepetitán, que nace en las cascadas de agua azul. Es el mismo río Tulijá, que luego recibe las aguas del río Puscatán y ambos forman el Tepetitán. Es un río majestuoso, bellísimo. La tienda de nosotros estaba a la orilla del río, el lado del frente era la tienda y vivíamos en la parte de atrás. Las tiendas de los pueblos vendían de todo, desde maíz o frijol hasta medicinas. Desde entonces sé que es importante la emulsión de Scott para fortalecer las vías respiratorias. En aquel tiempo había el tónico Bayer, y el guampole, que era para fortalecer el organismo. También se vendían purgantes, pero la gente los rechazaba porque era de lo más feo que había, pero muy eficaces para sacar las lombrices. O sea que la tienda también era farmacia. AMLO, había de todo. También se vendían sillas de montar, reatas, machetes, hachas, porque era la época desafortunada del desmonte de la selva para hacer potreros, empezaba a expandirse la ganadería. Entonces, las montañas estaban llenas de árboles maderables de todas las variedades, pero, fundamentalmente, la madera más importante era la caoba, la más fina. Estamos hablando de las zonas bajas de Tabasco, donde había toda una economía del agua porque era grande la variedad de peces. Se mira los dedos de la mano y los empieza a levantar de uno por uno. AMLO, había mojarras tenguayaca, castarrica y topén, que es como una sardina grande, de la temporada de creciente o de inundación. Había peje lagarto, robalo, sábalo, bobo, curuco, lagarto, manatí, y toda la variedad de quelonios, una tortuga pequeñita que se llama pochitoque, una más grande que llora, que no se come, es la única que no se come, llamada mojina, luego la icotea, que sí se come. Había tortuga de río y una más grande, de pantano, que parece de la prehistoria y se llama guau, y una todavía más grande que se llama chiquihuau. Y no hay otra que se llama guaraguao. AMLO, no, el guaraguao es un ave grande, como un águila. Mira, Jaime, Tabasco, decía Pellicer, es una tierra que se hace todos los días, es producto de los sedimentos que dejan las crecidas de los grandes ríos, que nacen en Guatemala y en Chiapas. Como Tabasco es la planicie, por ahí desemboca toda el agua de los ríos más grandes del país, sobre todo el río Usumacinta, que desemboca en frontera y sale al Golfo por la barra de frontera. Es que todos los ríos grandes, el Grijalba, el Usumacinta, salen al mar por ahí. Estamos hablando de las zonas bajas de Tabasco, porque antes, decía Pellicer, las partes altas de Tabasco eran las orillas de los ríos, los barrancos. O sea, frente a los pueblos estaban los ríos, y detrás de los pueblos estaban los pantanos y las lagunas. Y así se fue haciendo la tierra, porque a las crecidas de los ríos se inundaba todo y cuando bajaba el agua iba dejando sedimentos, de modo que esos barrancos se fueron ampliando, extendiendo, con una especie de relleno natural, y así fue surgiendo el suelo. Hace millones de años. AMLO, sí. Te voy a buscar ese poema de Pellicer. La grabadora reproduce nuevos crujidos del sillón, pero no sus pasos sobre la alfombra. Este departamento de 2 recámaras, un baño y una cocineta, es la casa más lujosa que la de odontología, según el libelo de Fernández Menéndez. Andrés Manuel regresa al escritorio con 2 libros. En el primero encuentra, observa y acaricia con la mano el canto del Usumacinta. AMLO, mira, se lo dedicó al doctor Atl. Escucha, de aquel hondo tumulto de rocas primitivas, abriéndose paso entre sombras incendiadas, arrancándose harapos de los gritos de nadie, huyendo de los altos desórdenes de abajo,
con el cuchillo de la luz entre los dientes, y así sonriente y límpida, brotó el agua. Agua de las primeras aguas, tan remota, que al recordarla tiemblan los helechos, cuando la mano de la orilla frota la soledad de los antiguos trechos. Y el agua crece y habla y participa. Por un momento, en la grabadora se escucha el silencio y luego el ruido de un avión que pasa rumbo al aeropuerto. AMLO, aquí están los versos a los que me referí. Escucha. Esta es la parte del mundo en que el piso se sigue construyendo. Los que allí nacimos tenemos una idea propia de lo que es el alma y de lo que es el cuerpo. Una vez, en Villahermosa, pasó un tipo con una camiseta que decía, y el agua crece, habla y participa. AMLO, ahora escucha esto, es de 4 cantos de mi tierra. Agua de Tabasco vengo y agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo y es por eso que aquí estoy dichoso con lo que tengo. Oye, la obsesión de los poetas tabasqueños con el agua. Lo digo por muerte sin fin, el poema de Gorostiza al vaso de agua. AMLO, y cómo no, si Tabasco es agua. Contaba Pellicer que en la antigüedad los chontales eran como los fenicios, grandes navegantes que dominaban el comercio en la costa del Golfo. Iban hasta Centroamérica en grandes canoas, hechas de los árboles enormes de caoba y otras variedades de madera, a esas canoas se les llama cayuques. Eran enormes, con muchos remeros. Cayuques de caoba, o sea, de lujo. AMLO, mi madre vendía mercancía en los pueblos en cayuco. Se iba de Tepetitán a las rancherías con su balanza, con mercancía, y le ayudaban los bogas, los que reman. De las rancherías, mi madre traía maíz, frijol, arroz. Mucho arroz había en esa época. Y muchas pieles, de lagarto, de tigre y de otros animales. Todo ese mundo ya no existe, me ha tocado ver cómo se ha depredado todo. Ahora para comerme una mojarra tenguayaca, porque la que predomina es la tilapia, de origen africano, que se introdujo en los años 70, solo la puedo encontrar cuando voy a Chiapas y paso por la presa de Malpaso. Ahí, a la orilla de la presa, es el único lugar donde hay mojarra tenguayaca, pasando el gran puente que va a Tustla. Tomo nota para la próxima vez que vaya a Tustla. AMLO, también se acabaron los manatíes, el lagarto, las tortugas, quedan muy pocas y está prohibido comerlas, y qué bueno que así sea porque no se ha fomentado. Uno de los propósitos que yo tengo es crear granjas para recuperar toda la fauna nativa. Y ya en ese terreno te digo que también se comía venado, había armadillo, que se llama jueche, por eso el apodo de mi hijo Jesús, jueche. Como en Tabasco a todos les ponemos apodos, decidí que antes de que se lo pongan otros, se lo puse yo. Beatriz, ya son las 3. Vámonos. Tu hijo y tu mujer se están muriendo de hambre. AMLO, ya vamos a terminar. Danos 15 minutos. Mientras ella me pregunta si voy a ir a comer con ellos, la grabadora registra los ruidos de los libros que saca de una estantería, y luego el de la puerta que se cierra. AMLO, había mucho tepezcuintle, y una gran variedad de patos, uno que se llama petilou, que se come, pijiji, que también se come, el cuervo, que siempre anda en el agua. Y toda clase de pájaros, como los repudiados chombos, que son los zopilotes. A veces se olvida que por lo general los nombres que se les dan a las cosas en ciertas regiones del país son producto de la mezcla del castellano con la lengua indígena. El zopilote, por ejemplo, es una derivación del castellano con el náhuatl, y chombo es una derivación del castellano con el maya chontal. La gran lingüista tabasqueña Rosario Gutiérrez Skiltsen hablaba de todo esto, por eso me siento muy orgulloso de mi habla. Para mí hubiese sido fácil ir a una escuela de dicción, para aprender a no hablar tabasqueño, pero es para mí un orgullo hablar así, es parte de mi cultura. ¿Qué más te puedo decir? Fruto de esas tierras y de esas aguas soy yo. Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy. De agua hermosa es mi abolengo, y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo. Carlos Pellicer Cámara. Sí, señor. Vámonos a comer. 3 Tucta. Donde se dan a conocer las obras que desarrolló Andrés Manuel cuando, a los 24 años de edad, sin experiencia en la administración pública, fue nombrado director del Instituto Nacional Indigenista en la región Maya Chontal de Tabasco.
En medio de la noche, un hombre dice en voz alta: Licenciado. Es una silueta que la oscuridad no alcanza a recortar detrás de la tela de alambre. Como no obtiene respuesta, repite: Licenciado. Son las 5 de la mañana. Al otro lado de la tela de alambre, despiertan Andrés Manuel y Rocío. Entre ambos duerme un bebé. Se llama José Ramón, pero sus padres le dicen Joséito. El hombre que aguarda afuera vuelve a insistir: Licenciado. Andrés Manuel se levanta, sale del cuarto y enciende la luz. El hombre se acerca a la puerta de la casa. Lo buscan dos señores. Dicen que usted los citó. Y gira para señalarlos con el dedo. Andrés Manuel los reconoce. Se les hizo temprano. Les grita: Pasen. En la cocina, Rocío ya está preparando el café. Omar Castro y Rafael Mondragón entran en la sala bostezando. Traen las últimas pruebas de los chontales de Tabasco, un libro que espera el visto bueno de Andrés Manuel para irse a la Ciudad de México, a la imprenta. Joséito rompe a llorar pidiendo su desayuno. Andrés Manuel llega a la sala con 3 tazas de café y un plato de totopostes. Las enormes tortillas, delgadas como obleas, crujen cuando los hombres las parten y se las dividen. Mire, licenciado. Ahora sí me acordé de devolverle su libro, presume uno de los visitantes. Es el de Pellicer que le prestó a doña Irine. Vaya. Exclama Andrés Manuel y al coger el volumen lo abre en un verso que es también un vaticinio: algún día el maíz será de todos. Algún día las cosas de la tierra estarán en las manos juveniles de otros hombres más hombres. ¿Cuándo te lo dio a Irine? El día que se iba. Por poco se lo lleva sin darse cuenta. Pero sí está dedicado. Andrés Manuel busca la página que contiene la firma y algunos garabatos del poeta. Ah, que a Irine. Irine Machczak es una antropóloga polaca. Nació en Varsovia en 1927. Llegó a México en 1968 y se enamoró del país. En junio de 1982 pasó por Tupta. Es amiga de Salomón Namad, el director del Instituto Nacional Indigenista, INI. Y es una mujer sumamente crítica. Antes de recorrer Tabasco, visitó comunidades indígenas en Sonora, Michoacán y Oaxaca. Luego fue a Quintana Roo. Concretamente a Carrillo Puerto, a conocer la cruz parlante de los mayas. La Chan Santa Cruz. Octubre de 1982 se acerca a su fin. Andrés Manuel está a punto de cumplir 29 años de edad. Lleva 5 años y 10 meses al frente de la Coordinadora Regional del INI en la región Maya Chontal de Tabasco. Asumió el cargo en enero de 1977, cuando era un muchacho de 24. El gobernador Leandro Rovirosa Wade le dio el nombramiento por recomendación de Carlos Pellicer. El poeta murió a la edad de 80 años, pocos días después. Andrés Manuel quedó al frente de una pequeña estructura burocrática, respaldada por una abundante y generosa chequera del gobierno. Al asumir el cargo, se comprometió a atender a 80,000 personas, distribuidas en 84 comunidades marginales de los municipios de Centla, Macuspana y Nacajuca, y la zona rural del municipio de Centro, a las afueras de Villahermosa. El abandono en que encontró a los descendientes de los mayas era absoluto. Sin médicos ni medicamentos en sus lejanas aldeas. Sin caminos ni medios de transporte para llevar a sus enfermos a los hospitales. Sin tierras. Sin dinero. Sin trabajo. Sin proyectos. Sin esperanzas. Sin futuro. Sus viviendas eran frágiles, de muros de palos y techo de palma tejida, guano. El piso era de tierra, o más bien de lodo, a causa de la humedad permanente. Adultos y niños dormían en hamacas. Los asediaban las garrapatas, los devoraban las chinches. Las lombrices intestinales. Los piojos. Los tábanos, los jejenes, los chaquistes. Eran víctimas de las epidemias de sarna. Pese a que el agua estaba por todas partes, no tenían agua potable. Tampoco drenaje. Mucho menos electricidad. Las cocinas se reducían a un comal, un fogón de leña y alguna que otra cazuela. Cuando aceptó ese puesto, Andrés Manuel todavía no andaba con Rocío.
La había conocido en Villahermosa, en algún momento del segundo semestre de 1976, pero cuando se fue a vivir a Tucta, una aldea de Nacajuca, para dedicarse por completo a su trabajo, se fue solo. Necesitaba empaparse de los problemas que iba a enfrentar. Saber con exactitud en dónde estaba parado. Averiguó que la región ocupaba una superficie de 89.541 hectáreas, de las cuales solo eran explotadas productivamente 35.500 y pico. En 13.677 se sembraba maíz, frijol y otros cultivos de temporal. Y en 21.824 se criaba ganado lechero y de engorda. El resto de la tierra, 53.950 hectáreas, estaba cubierto por pantanos, a los que muchas veces era imposible entrar ni siquiera en cayuco. El mayor de los problemas sociales era el alcoholismo. Los adultos varones bebían, desde muy jóvenes, un aguardiente destilado de caña y se emborrachaban, día tras día, para olvidar el hambre, las tristezas, la desesperanza, el azote de las enfermedades curables que mataban a los suyos, los estragos del trabajo inhumano y peor pagado o, en su defecto, el desempleo. Nadie en Villahermosa los veía, nadie estaba enterado de que andaban descalzos. Eran, en el mejor de los casos, parte del paisaje. Sin haber terminado aún la tesis profesional que necesitaba defender para recibirse como licenciado en Ciencias Sociales y Administración Pública por la UNAM, Andrés Manuel recordaba muy bien todo lo que había aprendido, viajando por Tabasco y escuchando a su maestro, el anciano poeta Carlos Pellicer. Gracias a Pellicer, descubrió que los antiguos chontales recorrían las costas del Golfo de México a bordo de inmensos cayuques, tallados en troncos de caoba, en los que cabían hasta 40 hombres. Eran comerciantes y llevaban sus productos a Cuba y Yucatán, pero también a Belice, a los puertos de Nito, hoy Guatemala, y Naco, hoy Honduras, e incluso al Darién, la selva que en la actualidad separa los límites de Panamá y Colombia. Como agricultores, explotaban colectivamente la tierra. El trabajo se desarrollaba bajo el principio de la ayuda mutua, hoy conocido como la mano, que también practicaban los nahuas mediante el tequio, y que los pueblos de Oaxaca denominan la gozona. Para los antiguos chontales, sin embargo, el derecho sobre la tierra se limitaba a la posesión del producto del trabajo. Una vez que un grupo levantaba su cosecha, la tierra volvía a ser de todos. La sociedad era piramidal y estaba compuesta por una base de trabajadores, que pagaban tributos a sus autoridades, y una clase gobernante integrada por comerciantes, guerreros, sacerdotes y, por encima de todos ellos, un cacique. Desde que los españoles impusieron su poderío militar sobre los chontales, en la batalla de Cintla, los caciques fueron desplazados por los encomenderos, quienes a su vez se repartieron a los indios como esclavos. Según Melchor de Alfaro Santa Cruz, de 180.000 chontales que había en Tabasco en 1519, para 1579 solo quedaban 18.000. La mortandad tuvo dos orígenes, la sobreexplotación y las enfermedades que trajeron los europeos, como la viruela y el catarro. En 1579, pese a la reducción de mano de obra indígena, los españoles recibieron de los chontales un tributo de 1.698 siquipiles de cacao, 1.192 hanegas de maíz, 992 gallinas de la tierra y 974 gallinas de Castilla. En palabras y medidas de nuestro tiempo, 1.698 siquipiles equivalen a 2.034 toneladas de cacao, y 1.192 hanegas a 55 toneladas, en este caso, de maíz. 2 siglos y 3 décadas después de aquella pródiga cosecha, el 24 de julio de 1811, al hablar acerca de los indios de Tabasco en las Cortes de Cádiz, el diputado y sacerdote José Eduardo de Cárdenas expuso: muchos infelices arman sus tristes chozas en sitios remotos de los pueblos, viviendo en la mayor miseria, atenidos a mantenerse con calabazas y hasta casi desnudos. Estas gentes, en dos palabras, pasan su vida sin ley ni rey, al mismo tiempo que hay dueños de haciendas tan necesitados de brazos que pierden parte de sus cosechas por no tener con quienes recogerlas todas. Los dichos infelices no solo se dañan gravemente, sino que son perjudicialísimos para toda la sociedad. Así, al final de su descripción,
José Eduardo de Cárdenas pidió que la corona ordenara al virrey en turno proceder al reparto de los míseros hermanos nuestros en nuestras haciendas. Este modo de ver a los chontales, escribirá Andrés Manuel, años más tarde, en su primera investigación histórica sobre el pasado de Tabasco, inspiró a los creadores de las leyes contra la vagancia, que sirvieron como pretexto a los hacendados del siglo XIX para mantener a los indios en situación de esclavitud. La Ley Agraria de 1826, expedida cuando México era ya un país independiente, y ratificada en 1864 por los conservadores que trajeron a Maximiliano, preveía que en caso de desobedecer a su amo, los indios serían obligados a trabajar con grilletes, a pasar la noche con la cabeza metida en el cepo o a recibir chilillazos. En Tabasco la esclavitud no fue abolida sino hasta 1914, tras la promulgación de un decreto de la Convención Nacional Revolucionaria de Aguascalientes, que ordenaba castigar con penas de 1 a 6 meses de prisión a los hacendados que golpearan a sus peones. Pero ni la revolución terminó con los sufrimientos de los chontales. Cuando Lázaro Cárdenas impulsó la reforma agraria en Tabasco, a los chontales les tocaron las peores tierras, las más improductivas, las de los pantanos, y tuvieron que seguir trabajando en los ranchos ganaderos o en los ingenios de azúcar. El boom petrolero tampoco significó nada bueno para ellos. Pemex invadió sus comunidades con pozos y tuberías, pero los chontales no fueron incorporados a la industria. Eso sí, las nuevas generaciones dejaron de emigrar a los ranchos y a los ingenios, y se convirtieron en peones de albañiles, al servicio de los constructores de viviendas para los petroleros llegados de otros lugares del país. Cuando el joven e inexperto director de la Coordinadora Regional del INI entró en contacto con ellos, los mayas chontales de Tabasco vivían igual que los mayas pobres más pobres de Chiapas. De los años de Tucta, enero de 1977 noviembre de 1982, quedó esa memoria en forma de libro, titulada precisamente Los chontales de Tabasco e ilustrada con 126 fotografías de Nacho López, quien también diseñó la portada y los interiores. En ese trabajo, el nombre de Andrés Manuel López Obrador aparece, una sola vez, en un rincón de la página 14, junto con su cargo, director regional del INI Coplamar. Y debajo del nombre de Ignacio Ovalle Fernández, director general del INI Coplamar, quien a su vez figuraba debajo del ingeniero Leandro Rovirosa Wade, gobernador de Tabasco. El Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados, Coplamar, era una estrategia del gobierno de José López Portillo para coordinar a un buen número de dependencias oficiales, el Seguro Social, la Comisión Federal de Electricidad, la Secretaría de Asuntos Hidráulicos y Obras Públicas y muchas más, con el Instituto Nacional Indigenista. El proceso que Andrés Manuel desarrolló en la región maya chontal de Tabasco fue, sin duda, uno de los más exitosos del país. López Portillo lo elogió públicamente el 12 de noviembre de 1981 en Villahermosa: es para mí profundamente satisfactorio enterarme que en Tabasco, lugar donde el indio está arrinconado, ahogado, sobreviviendo apenas en el pantano, hay un esfuerzo de integración, lleno de imaginación y posibilidades. Se refería al trabajo de un joven cuadro del régimen priista, formado dentro del sistema educativo priista, para fortalecer al régimen priista. Un régimen que, sin embargo, empezaría a ser desmantelado a partir de 1983, en cuanto llegaran al poder Miguel de la Madrid y, a la sombra de este, Carlos Salinas de Gortari. Cuando Andrés Manuel comenzó a trabajar en Tucta, todas las tierras de las comunidades indígenas de la región estaban rentadas por los ganaderos. Los modernos caciques pagaban a los indios 3 pesos mensuales por el hospedaje y el pasto que arrancaba del suelo cada una de sus reses. Una de las primeras medidas que aplicó Andrés Manuel fue expulsar a las vacas y a sus dueños. Las vacas comenzaron a aprender a desfilar por las calles de Nacajuca, relata un testimonio anónimo en la página 49 del libro Los chontales de Tabasco. Había días en que salían hasta 400 vacas. Iban para afuera. Aquello era una fiesta. Entonces, para que los indígenas fueran dueños de sus propias vacas, Andrés Manuel ideó el programa Crédito a la Palabra, que andando el tiempo se extendería por todo México. 7 sociedades ejidales recibieron un préstamo de 4 millones de pesos, en los municipios de Jonuta y Nacajuca. Jonuta no estaba dentro del área encomendada a Andrés Manuel, pero de todos modos obtuvo ese beneficio.
Para garantizar que devolverían el préstamo, a los ejidatarios únicamente les exigió su palabra de honor. Cumplieron. La prueba de que cumplieron está en el hecho de que, para junio de 1980, el crédito aumentó, bajo los mismos principios, a 90 millones de pesos, en beneficio de 1.441 ejidatarios. En octubre de 1982, la cobertura alcanzaba ya a más de 2.000 campesinos. Y las utilidades brutas, reportadas hasta ese momento, eran de 138 millones de pesos. A petición del INI, el Instituto Mexicano del Seguro Social abrió 66 unidades médicas rurales en la región Maya Chontal, para atender a 448 familias. En la comunidad de Benito Juárez, municipio de Macuspana, construyó una clínica hospital de campo, con 40 camas. En todas las zonas marginadas de Tabasco se sistematizaron las campañas periódicas de vacunación. Además, fueron excavadas decenas de pozos de agua potable y se instalaron redes de tubería para abastecer a 78 comunidades. Las brechas por las que solo se podía transitar a pie o a caballo fueron sustituidas por caminos de terracería, que pusieron en contacto a 61.500 personas. Las comunidades chouls de la Sierra de Tacotalpa salieron de su aislamiento gracias a los puentes hechos con tubería proporcionada por Pemex. Desde luego, las obras de ingeniería más difíciles de realizar fueron aquellas que pasaron a través de los pantanos. En forma paralela a la apertura de nuevos caminos, surgieron varias asociaciones de transportistas ejidales, financiadas también con crédito a la palabra. La Asociación de Transportistas Chontales nació en 1978. Después, la Asociación de Transportistas Chontales de Centla empezó a entrelazar a 12 pueblos de ese municipio, en beneficio de 31 comunidades y más de 45.000 habitantes. En todas las rutas, el precio del pasaje era inferior al que cobraban los transportistas particulares, y todos los estudiantes indígenas tenían derecho a viajar gratis. Y mientras los caminos se ensanchaban y los nuevos camiones de pasajeros se habituaban a recorrerlos, gracias a un convenio entre el INI y la Comisión Federal de Electricidad, la luz eléctrica llegó a las 29 comunidades más aisladas de la región. ¿Alguien recuerda la CONASUPO? En otra época, no muy lejana todavía, existió en México una empresa paraestatal llamada Compañía Nacional de Subsistencias Populares, CONASUPO, que compraba las cosechas de los campesinos mediante precios de garantía, generalmente más altos que los del mercado, y distribuía alimentos básicos, sobre todo en los pueblos y las rancherías más alejadas de los centros urbanos. Durante el gobierno de su hermano, Raúl Salinas de Gortari adquirió toneladas de leche en polvo, contaminada por la radiación que produjo en 1985 el accidente de la planta nuclear de Chernobyl, y las entregó a las lecherías de CONASUPO. Nunca fue juzgado por ello. Años más tarde, Ernesto Zedillo decretó la desaparición de CONASUPO. Sin la protección de los precios de garantía, millones de campesinos quedaron a merced de las fluctuaciones del mercado, y pronto descubrieron que les resultaba más rentable sembrar marihuana y, en las zonas montañosas del Pacífico, amapola. Otros prefirieron emigrar a Estados Unidos. Durante el sexenio de Vicente Fox, 3 millones de campesinos mexicanos se fueron a Estados Unidos, a razón de 500,000 al año. En Tabasco, sin embargo, cuando Andrés Manuel encabezaba la oficina coordinadora del INI, la CONASUPO estaba en todas partes. Mediante un convenio con el INI, CONASUPO inauguró en la región Maya Chontal 7 almacenes de abasto comunitario, desde los cuales distribuía productos básicos a 259 tiendas. A finales de 1982, 3 almacenes más estaban a punto de entrar en operación para, sumados a los anteriores, cubrir un total de 337 tiendas. Aquellos almacenes, por lo demás, no eran simples bodegas. En cada uno había una sucursal del Banco de Crédito Rural, estaban a la venta fertilizantes y semillas, los campesinos podían contratar un seguro agrícola, para no arruinarse económicamente en caso de que sus cosechas fueran destruidas por algún fenómeno natural. Asimismo, contaban con asesoría de expertos en cultivos, con facilidades para transportar sus cosechas al almacén y venderlas a la CONASUPO. Durante el ciclo primavera-verano de 1982, en la región Maya Chontal,
Este sistema propició una de las mejores cosechas de maíz, en una superficie de más de 2.000 hectáreas y en beneficio de 1.000 familias. La meta estratégica que perseguía el gobierno federal, en aquellos momentos, era alcanzar la autosuficiencia en la producción de alimentos básicos. Tras la llegada de los neoliberales al poder, esa aspiración no solo fue olvidada por completo. En la actualidad, cuando alguien la recuerda, es tachado de populista y, peor aún, de nostálgico. Para ayudar a salir adelante a los artesanos de la región Maya Chontal, el INI fundó talleres de costura, carpintería y cerámica. Para fortalecer los programas educativos, construyó 14 albergues escolares donde fueron hospedados 700 niños procedentes de comunidades muy aisladas. Al vivir ahí, consumiendo alimentos adecuados de lunes a viernes, no solo aprovechaban mejor sus estudios sino que reducían el peligro de abandonarlos por la negligencia o la pobreza de sus padres. En la comunidad de Miguel Hidalgo, municipio de Teapa, se abrió una casa escuela para brindar alojamiento, comida y apoyo extraescolar a 216 niñas y niños. Al mismo tiempo, 350 estudiantes indígenas, que asistían a escuelas técnico-agropecuarias, recibieron una beca anual. En la comunidad de Mazateupa, municipio de Nacajuca, hubo una insólita asamblea. Estaban a punto de inaugurar la primera escuela secundaria indígena, que recibiría a 400 alumnos. Los padres de familia y los maestros que iban a trabajar en ella se reunieron para ponerle nombre. Unos querían que se llamara Emiliano Zapata. Otros, Lázaro Cárdenas. Pero la mayoría se impuso. Y ganó Cuauhtémoc. Hoy, más de 30 años después, la secundaria Cuauhtémoc sigue funcionando. En las comunidades de Oxiacaque y Huatacalca hay otros dos planteles similares. En 1981, la primera generación de egresados de la Cuauhtémoc lanzó una campaña de alfabetización en la que, durante 16 meses, los ex estudiantes, ahora convertidos en maestros, enseñaron a leer y escribir a más de 2.000 chontales adultos. La cartilla que utilizaron hablaba de flores, animales y objetos característicos de la región. En febrero de 1981, salió al aire la Uteanaya Yocotán, la CENAC, la voz de los chontales, la primera radiodifusora indígena de Tabasco, con 500 watts de potencia, que en su emisión inicial fue captada en 84 comunidades. Como no podía ser de otro modo, la estación se volvió una referencia indispensable. Desde sus micrófonos se convocaba a las asambleas, se daban noticias acerca del tiempo y sus peligros, huracanes, inundaciones, trombas, y se invitaba al público a participar en actividades colectivas. De todos los programas que puso en marcha la coordinadora regional del INI durante la gestión de Andrés Manuel, el que obtuvo los resultados más espectaculares fue el de la vivienda. A lo largo de 32 meses se construyeron 1.906 viviendas y se instalaron 260 letrinas y 240 bombas de agua. El costo promedio de cada casa fue de 133.000 pesos. La mano de obra se obtuvo gracias al trabajo comunitario. Para impulsar este programa, el gobierno de Tabasco pidió al DECUBA la ayuda de una brigada de técnicos especializados, que llevaron a la región Maya Chontal el sistema de construcción sandino. José Hernández de la Cruz, poblador de Tucta y coordinador del programa, lo explicó así: el sistema de construcción sandino es a base de paneles y de columnas. Eso nos benefició mucho en el costo. También la hechura es más rápida. Un albañil, un peón y 6 habitantes tardamos una semana por casa. La transportación por los ríos es también más fácil, porque se llevan los moldes y se fabrican los paneles y las columnas en el mismo lugar. Para los maestros chontales fue un aprendizaje, trabajar con material prefabricado y tener una nueva forma de construcción. El programa se desarrolló, específicamente, en el municipio de Nacajuca y se extendió a la zona más marginada de Tamulté de las Sabanas. En comunidades como Tapotzingo, Olcuatitán, San Simón y otras, resultaron beneficiados los que poseían viviendas en peores condiciones. Al invitar a los indígenas a sumarse al programa, Andrés Manuel solía decirles en sus recorridos: pueblo por pueblo, en las comunidades hay gentes que tienen recursos. Hay gentes que tienen una casa de concreto, de material, que ya la lograron hacer.
pero hay compañeros que no les alcanza el recurso, el dinero, pues lo que ganan únicamente les sirve para alimentarse y a veces ni eso. A continuación, insistía, las casas en malas condiciones son las que se toman en cuenta para entrar al programa. Es una selección justa, al compañero que ya tiene una casa de material no se le puede hacer otra. Dado que hay que dar la mano, hay que darla al que tiene menos, al que está más necesitado. Un día, desgraciadamente, se agotó el dinero destinado al programa de vivienda. Cumplidos sus objetivos, los brigadistas cubanos regresaron a La Habana. Andrés Manuel habló con la gente. Tomen los materiales que sobraron, para que los usen cuando puedan, les dijo. Había como para levantar 191 casas, pero ya no presupuesto para la mano de obra. Los chontales respondieron que terminarían las casas faltantes sin cobrar un centavo. Eran para ellos. ¿O no? En los meses finales de 1982, construyeron 67 casas en la comunidad de Sandial, 50 en Bandera, 38 en Santuario y 20 en Jiménez. Ahora, cuando se habla del paso de Andrés Manuel por la Chontalpa como funcionario público, lo primero que la gente recuerda son los camellones de Nacajuca. Puesto que una de las mayores preocupaciones del joven López Obrador era el alcoholismo que padecían los indígenas, los llamó a organizarse en brigadas y los animó a meterse en el pantano. A remover el lodo del fondo, a juntarlo con sus manos, a amontonarlo, a detenerlo con varas y piedras, para amasar gruesas paredes que poco a poco se transformaron en sólidas lenguas de tierra fértil, más altas que el nivel del agua. Los camellones chontales, a imagen y semejanza de las parcelas flotantes del lago de Xochimilco, se convirtieron en milpas y hortalizas, pero también en granjas de carpas, mojarras y pejelagartos, porque entre cada muro de tierra, los indígenas sembraron peces. Obviamente, los peces favoritos de su dieta. El libro de Irene Machczak, Cartas a Salomón Superíndice 1, apareció a finales de 1982. En sus páginas reúne 12 relatos de viaje y sus correspondientes reflexiones. 3 días después de su llegada a Villahermosa, el 5 de junio de 1982, le cuenta a Salomón Namad que se siente muy mal. Y se explaya, parece que no sirvo para el trópico. Me cansa el calor, me desagrada la humedad, me molesta sentir todo el tiempo la presencia de mi propio cuerpo, su temperatura, su sudor, su inflamación, su cansancio, lo sentí en el momento mismo de bajar del avión. Tuve la sensación de que un trapo mojado se me pegaba a la cara y se quedaba para siempre envolviendo todo mi cuerpo. En medio de su desconsuelo, describe Villahermosa como una ciudad fea, anárquica, sin personalidad alguna, sin armonía, donde todo el movimiento está ligado con el desarrollo de la industria petrolera. Renglones más adelante, exhibe una mínima esperanza: mañana salgo al campo, a Nacajuca, 25 kilómetros más allá de Villahermosa, donde se encuentra el centro coordinador del INI para el grupo indígena Chontal, y de ahí a las comunidades indígenas. Vale la pena transcribir, in extenso, fragmentos de su siguiente carta. Superíndice 1 a Irene Machczak, Cartas a Salomón, reflexiones acerca de la educación indígena, postdata desde Tabasco, 6 años después, México, Gobierno del Estado de Tabasco, 1988. Nacajuca, Tabasco, a 10 de junio de 1982. Salomón, he conocido la región de los chontales más bien de una manera indirecta, en compañía de personas de las instituciones estatales, INI, CEP, quienes llegaron a esta región con el propósito de transformarla y de ayudar a los chontales a adquirir medios técnicos y culturales para subir el bajo nivel de su economía y subsistir en el proceso de grandes cambios provocados por el desarrollo de la industria petrolera. Tal vez por eso los chontales se quedaron en mi memoria como objetos de una acción ajena y no como sujetos de cambio de su propio destino. No obstante, las acciones del INI me parecen sumamente importantes. Sobre todo la construcción de camellones. Fui a Tucta. Me pareció una de las maravillas del mundo. Han sido secadas 14 hectáreas de tierra por el sistema de canales. Son 14 hectáreas que el hombre ha domesticado y quitado al agua, y donde se ha propuesto otro orden a los elementos existentes en el medio ambiente. No se siente allí en lo más mínimo una violencia sobre la naturaleza o sobre el ser humano.
Tampoco se le exige a este otros conocimientos fuera de los tradicionales. El cambio consiste en que, en vez de hacerlo alternadamente según las inundaciones y secas, ahora podrán, en la misma época, pescar en los canales y cultivar en la tierra seca, donde he visto cultivos de maíz, frijol, naranjas, plátanos, chiles y otros. Entré en las casas de los habitantes de Tupta, sin duda algunas son mucho más ricas y están mejor equipadas que las casas de los campos cubiertos de agua. Este cambio requiere una inversión costosísima. En los últimos años, gracias a una constelación favorable del poder en el estado de Tabasco, se ha asignado una cantidad considerable de dinero para hacer camellones en 3 pueblos chontales. Lo sabrá después. ¿Se podrá continuar esta obra? ¿Quién sabe? Aquí, de manera más notable que en otras regiones indígenas del país, siento que en esta tierra palpitan 2 pulsos diferentes, 2 diferentes ritmos de tiempo. A los promotores del cambio, el tiempo se les va más rápido. Quedan unos cuantos meses, semanas, falta poco. Después de las nuevas elecciones habrá otra constelación. Será favorable. ¿Y ellos mismos, dónde estarán? Tratan ahora de ganar tiempo al máximo, de hacer lo más que sea posible. La persona del director del INI se hizo un poco mítica en la región. Todos saben que se le puede encontrar en su oficina solo entre las 7 y las 8 de la mañana. Después sale para supervisar las actividades en el campo. Tuve la oportunidad de observar el ritmo de su trabajo. Estaba sentado en su despacho en medio de una gran multitud y así atendía a las personas. Cada quien le iba entregando un papelito en el que estaba expuesto su problema. Había muchos problemas con las tierras limítrofes de los ejidatarios y sus vecinos. Los asuntos que se plantean en todas partes, que los animales entraron en el campo sembrado, que el vecino sembró donde no le correspondía, etc. También había problemas con la construcción de las viviendas y otros que no pude captar bien porque los diálogos entre el director y la persona interesada eran muy breves y muy eficaces. El director se enteraba de cada asunto y resolvía el problema casi inmediatamente. Nada de burocracia. Nada de pedir requisitos, nada de mañana. El director, como sabes, tiene 26 años, SIC, y parece que para él no hay tiempo que perder. Eso no quiere decir que se le sintiera impaciente. Nada de eso. Todo era resuelto con la mayor atención y el mayor respeto posibles. Pero la idea de que no tenía tiempo para perder estaba en el aire, en el mismo ritmo con que arreglaba los asuntos y el mismo ritual que parecía ser bien conocido por todos. La eficacia, en una palabra. En 1983, cuando Enrique González Pedrero, el nuevo gobernador de Tabasco, tomó posesión de su cargo, su esposa, la escritora Julieta Campos, leyó cartas a Salomón y no dudó en invitar a Irine Machzac a colaborar con ella para ayudar al mejoramiento de los albergues escolares. Su trabajo comenzó en 1984 y terminó en 1988. De su contacto con los niños, extrajo la experiencia y la habilidad necesarias para inventar un método de alfabetización. Gracias a este, los niños aprendieron a leer a partir de las letras de su propio nombre, interrelacionadas con las letras de los nombres de los demás. En 1988, al concluir el sexenio de González Pedrero, Irine se fue de Tabasco y luego de México. Murió en Varsovia el 25 de febrero de 2011, a los 84 años de edad. Tras conocer la noticia de su fallecimiento, la Secretaría de Educación Pública reimprimió cartas a Salomón, en un tiraje de 70.000 ejemplares.